porque vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Mi amor inexplicable, tu vida diste en la cruz, puro soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús, y por ti entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Y por ti es por quien vivo, te alabaré todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Y es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Por ti entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es porque vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy, con todo lo que soy, toda mi alabanza.
gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Decidiera negar mi fe, no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, sin despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, y no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Y cerca de ti yo quiero estar, y de tu presencia no me quiero alejar. Y cerca de ti yo quiero estar, y de tu presencia no me quiero alejar. Decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, y no tengo a dónde ir, y no tengo a dónde ir, sin despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, y no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Y convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Y cerca de ti
presencia no me quiero alejar. Y cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. Y en tu presencia no me quiero alejar. Y esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, y no es posible. Pero en mi corazón, confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardara tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero en mi corazón, confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardara tu respuesta. Confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré, aunque tardara tu respuesta. Confiaré en tu providencia, siempre tienes el control. El compa está igual, dice, yo tampoco vine, así que no me vea a mí. Alguien que se acuerde, ¿de qué prediqué la semana pasada? ¿Qué personaje toqué el tema? ¿Eh? Eso fue el jueves, mi rey. Hermana Lupita, yo le dije que usted se parecía a Tomás, ¿se acuerda? Now you remember. La semana pasada hablamos de Tomás, estábamos hablando sobre la incredulidad, ¿correcto? De cómo batallamos con decirle a Dios, bueno, pues ayúdame a creer más, ¿no? La lucha con querer poner el dedo en la llaga y meter la mano en el costado para ver si lo que Dios dice es cierto. ¿Qué tanto es Dios digno de confiar en Él? Hablamos mucho la semana pasada sobre ese tema, ¿ya se acordaron? Dios no me dejó ir de ese tema, estuve orando y toda la semana pensando.
Y quiero ir a un pasaje. Vayan conmigo al libro de Hebreos. Voy a leer un versículo y después vamos a ir a una historia. Pero el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Quiero leer un versículo que todos se saben de memoria, pero lo quiero leer en otra versión, hermana Sofía, ¿ok? Eso le va a sonar diferente. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero es un versículo que conocemos de memoria y es solamente para comenzar la historia bíblica, ¿ok? Pero yo quiero hablar de la incredulidad. ¿Hay consecuencias por ser incrédulos? ¿Hay consecuencias? There's consequences because we don't believe in God. The lack of faith has any consequences in our lives? Sí, yo quiero hablar un poco de eso para cerrar el tema de la semana pasada. Hebreos 6, ¿lo tienen? 11:6, es bien conocido, ¿ya lo vieron? Déjenme leerlo en la otra traducción que tengo. La Nueva Traducción dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Lo repito de nuevo, hermano Esdras. Yo sé que usted lo lee en la Valera, se lo sabe de memoria, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Él es galardonador de los que le buscan, termina la Valera, ¿verdad? ¿Tiene consecuencias el ser incrédulos? Porque la carta a los Hebreos afirma que si no tenemos fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo tiene fe en Dios alguien que no es cristiano? O sea, los no creyentes, ¿correcto? En algún momento nos acercamos a Dios sin creer, ¿sí? O aun cuando éramos no cristianos, Jaimito, aun cuando no éramos cristianos, ¿creíamos en Dios? Aún sin ser cristianos, Artemio, aún sin convertirnos al evangelio, ¿creíamos en Dios? De cierta forma, de cierta manera, ¿creíamos, Gustavo? Antes de venir al evangelio, ¿había algo? ¿De oídas lo conocíamos? ¿Sí había algo aquí adentro? Claro que sí. Of course. El hombre es tripartito, ¿verdad, hermano Esdras? Somos alma, cuerpo y espíritu. Siempre estamos así, las tres cosas. Estamos formados así. Nacemos, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Tenemos un alma y hay un espíritu, ¿verdad? El espíritu es el que está muerto, según la escritura nos enseña, ¿correcto? Pero tenemos eso dentro de nosotros. Hay una necesidad que nos busca encontrarnos con el Creador. No sabemos muchas veces qué es, no sabemos cómo preguntarlo, pero hay algo que siempre está ahí, buscando cómo encontrarse con aquel que nos dio la vida, con aquel que nos formó, ¿correcto? Voy a hablar hoy de las consecuencias de ser como Tomás, las consecuencias de la incredulidad, que fue lo que predicamos last week, fue de Tomás del que hablamos, compa. Vayan conmigo a Números 14, y el ejemplo claro debe ser el pueblo de Israel, ¿correcto, hermano Esdras? Números capítulo 14. Y voy a leer la historia que usted la conoce, y el jueves leímos el versículo, Jaimito, aquí cuando hablamos de Josué. Pero Números capítulo 14, Números 14. Hi Juan, gusto de verlos. Bienvenido. Hi bonita. Números capítulo 14, del 1 al 11. ¿Lo tienen? Voy a dejar que lo encuentren. Vamos a hablar de las consecuencias, alma, de la incredulidad. Hay consecuencias por no creer en Dios. Números 14, hermana Sofía, y voy a comenzar a leer en el verso 1. Nada más grítenme si ya lo tienen. Ok, dice así. Y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Again, va a sonar un poco diferente, ok. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. Porque el Señor nos está llevando esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto?
Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresémonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés, y aquí está la clave, hermana. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Hasta cuándo? Es lo que leímos el jueves. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? Dice así, ¿verdad, compa? La Nueva Traducción. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? ¿Hasta cuándo, Joana? Dime, ¿hasta cuándo? O sea, Dios está en esa actitud ya de, gosh, ¿really? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿qué más? ¿Y lo que es lo que les dice en el 12 para cerrar ahí? Negaré que son míos y los voy a destruir con una plaga. Y luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellas. ¿Hasta cuándo, compa? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Usted y yo irritamos a Dios en veces? ¿Usted qué cree? Every day. ¿Será que en veces Dios también nos dice, Juan? Hijos, ¿hasta cuándo este pueblo me va a creer? ¿Hasta cuándo era? ¿Se imaginan a Dios diciéndonos, aquí, hasta aquí me tienen estos? Ahora nosotros bajo la gracia y el nuevo pacto es que no nos destruye, ¿correcto? ¿Verdad? Entendemos eso. Pero qué difícil es creer. ¿Es difícil creer? ¿Sí? Hay consecuencias por no creer. Para el pueblo de Israel lo hubo. Y de eso es de lo que quiero que hablemos hoy. Ya hablamos de Tomás la semana pasada, ¿verdad? El camino del evangelio es hermoso. Tenemos salvación, tenemos vida eterna, ¿correcto? Tenemos hermosas promesas que nos animan a seguir adelante. Artemio predicó del Espíritu Santo, que es como un sparring, ¿o qué es lo que decías? Que es el Espíritu Santo, Artemio, que nos ayuda siempre, ¿verdad? Cuando vamos a punto de caer, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para protegernos, para alentarnos, ¿verdad? Y a cambio de todo eso, solo Dios nos pide una cosa: just believe me. Believe in me, créeme. Es lo único que Él nos dice, créeme. Yo me encargo de todo. Just have faith in me. Créeme. Créeme. ¿Por qué nos es difícil creerle a Dios? Y por eso quise cerrar con el mensaje de la semana pasada, hermano Lupita, porque hablamos de Tomás, ¿correcto? ¿Por qué le era difícil a Tomás creerle que Dios se le había parecido a sus camaradas, a sus otros compas? Why? ¿Se recuerdan? O sea, hablamos de Tomás. ¿Por qué Tomás dice, no? Yo ya miré que el Señor resucitó a Lázaro. Sí lo vi yo. Yo vi que el Señor resucitó a Lázaro. Yo vi que resucitó a la hija de Jairo. Y a mí, Tomás ya había visto resurrecciones, milagros, sanidades. Y aún así los 10 amigos con los que vivió 3 años le dicen, vimos al Señor. Y Tomás estaba todavía como el pueblo de Israel, right? Con su incredulidad. Porque el pueblo de Israel ya había visto el mar abierto, había visto las plagas en Egipto, había visto caer pan del cielo, había visto salir agua de la roca. Y aún así seguimos batallando con esta incredulidad. ¿Por qué es difícil creerle a Dios, Berta, aun cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas cada día?
¿Debería ser difícil creerle a Dios aun cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas cada día? No debería de, pero why? ¿Nuestro entendimiento trata de ser más grande que nuestra fe muchas veces? Ya saben que a mí me gusta hacerles preguntas de reflexión, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que podemos ver la paciencia de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios en nuestras vidas, el cuidado de Dios en nuestras vidas cuando no lo merecemos, cuando nos merecemos más bien unos varazos? Y Dios nos muestra su gracia y Dios nos muestra su amor y Dios nos deja ver su mano, y aún así nos cuesta en veces creerle. Y si hay algo que a Dios le desagrada es la incredulidad. Lo vemos en la historia que estamos leyendo. A Dios le desagrada mucho la incredulidad. En ese versículo que leímos, de igual forma, lo que le dice, y nosotros tenemos que tener cuidado porque la incredulidad trae tremendas y terribles consecuencias. Si hay algo que no deberíamos de perder jamás es nuestra fe en Él. Nos enfocamos más en ser perfectos en nuestro andar, en no decir una mala palabra, en no mirar feo, en no ahorcar a alguien, ¿verdad? Artemio nos contaba su historia, ¿verdad? En no poner en cuentas a alguien en cintura. Nos enfocamos mucho en las acciones, en el no. Y no tenemos tanto énfasis en lo que de verdad importa, que es la fe en Él. A pesar de mis luchas, decía Artemio, a pesar de las cosas en las que soy débil, mi fe en Él jamás debe de flaquear. Con todo y mis defectos, con todos los defectos de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de los del grupo, del lío que se quebra las patas para no venir a atacar aquí, con todos y los defectos de todos los demás, mi fe no debe de flaquear jamás. Jamás. Puedo hablar de más, puedo cometer errores, puedo regarla, puedo hacer todo, pero mi fe jamás puede flaquear. Porque a Dios no le agradan los incrédulos. ¿Podrías pensar en alguna consecuencia, Artemio? Personalmente, si tú puedes pensar en alguna consecuencia de ser incrédulo, compa. Personalmente, si yo te dijera, dame una consecuencia de no creer en Dios. Personalmente. Ahorita vamos a leer al pueblo de Israel. Yo traigo como 2, 3 aquí que podemos aprender del pueblo. Pero tú puedes pensar en alguna consecuencia personalmente de ser incrédulo, de no creerle a Dios. ¿Alguna vez has pagado el precio de no creerle a Dios? ¿De qué forma? Si se puede compartir, si no, pues si es muy privado, ¿no? ¿Se les ocurre algo? O mejor nos ensañamos con el pueblo de Israel. Ellos tienen mucho de que aprendamos. Pero hay consecuencias por no creerle a Dios. Vayan conmigo a Números capítulo 11. Nada más quiero leer del verso 4 versos, en Números 11, 1 al 4. Y tristemente yo creo, Carmen, que una de las, acuérdate de decirle, ya le okay. Acordé porque las vi ahí. No, no. Números 11, 1 al 4. Amén. Ok, dice así la palabra de Dios. Números 11, del 1 al 4. Y esta es la primera consecuencia, Berta. Yo creo que cuando somos incrédulos, valoramos poco las promesas de Dios y estamos en riesgo de llegar a amar más lo que el mundo nos ofrece. ¿Me expliqué? Yo creo que una de las consecuencias que existe, Artemio, por no creerle a Dios es que comenzamos a amar más este mundo. ¿Ok? La incredulidad nos conduce a valorar menos, a valorar poco las promesas de Dios y a amar más lo que el mundo nos ofrece.
cuando somos incrédulos. Y aquí está lo que el pueblo de Israel hace. Déjenme mostrar el punto. Verso 1 de Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Vieron lo que pasó por no haberle creído? Uno de los extremos del campamento, ahora tenemos la foto, ya la conocemos. Es un campamento alrededor de 2 millones de personas que estaban en el desierto. Y todo un extremo del campamento se enciende en fuego, ¿correcto? ¿Podemos decir que la incredulidad conduce a valorar poco las promesas de Dios y amar más este mundo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿La incredulidad conduce a valorar poco las promesas de Dios y amar más este mundo? A los israelitas les costaba creer que Dios tenía poder para darles una herencia donde fluía tierra, donde fluía leche y miel. A pesar de que habían visto todas las maravillas y los milagros que Dios había hecho en Egipto para que Faraón los dejara ir. Habían visto todo y aún así les costaba. Y no solo eso, Dios les proveía de manera milagrosa el maná que caía del cielo, mandado en el desierto. Pero en su misma incredulidad llegaron a anhelar las cosas que tenían. ¿En dónde? En Egipto. Me encantaban allá las papas que me daban en vez del maná del cielo. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? Diciendo que era más rico lo que tenían en Egipto y que valoraban más lo que el mundo les daba que lo que Dios mismo hoy les estaba dando. ¿Tiene lógica eso? ¿Make sense que piensen así? ¿Tenía sentido que pensaran de esa forma? No, ni siquiera era lógico, ¿correcto? Ni siquiera era lógico. ¿Y sabes por qué no era lógico? Porque las cebollas y los puerros y las verduras y lo que les daban en Egipto ni siquiera era gratis. Los tenían en esclavitud de sol a sol por eso, para ganarse lo que les daban. O sea, no era ni gratis siquiera. Era un costo alto que pagaban por tener esas verduras. Y lo que Dios les daba en el desierto era gratis. Solo les pedía creer en Él. Eso no hacía sentido. Pero cuando el corazón no está donde debe de estar, vamos a estar en problemas. Por eso hay que luchar contra la incredulidad. Nuestro mayor enfoque debe ser que nada ni nadie nos mueva nuestra fe. Nada ni nadie debe ser capaz de hacer que un día me arrepienta de decir soy cristiano, soy cristiana. Jamás. Nada debe de lograr, nadie debería de lograr que nuestra vida jamás dijera eso, que nuestra fe se mueva. Eso es el corazón del cristianismo y es lo que nos va a llevar al cielo. No somos salvos por obras. No es porque soy muy bueno que Dios me va a llevar al cielo. No es porque diezmo fielmente que me voy a ir al cielo. No es porque no se me sale ninguna mala palabra o porque nunca me tomé una cerveza en toda mi vida. No son acciones lo que me va a llevar al cielo. Qué bueno que damos buen testimonio. No estoy menospreciándolo. Es importante por el bien de los demás. Pero no son las obras lo que nos lleva al cielo. Es la fe en Cristo Jesús lo que nos lleva al cielo. Por eso jamás puedo dejar de creer en Él.
Por eso es tan importante cuando le entendemos el concepto de Santiago y de Pablo, hablando los dos sobre la fe. Por eso es peligrosa la incredulidad. Nada debe de hacernos jamás, ¿verdad?, que dejemos de creer en Él. El pueblo de Israel pagó el precio, a pesar de, porque Dios solo nos pide creer en Él. Hoy muchos son incrédulos porque no creen que las promesas que Dios les ofrece son reales y verdaderas, ¿verdad? Pero nuestra fe jamás debería de moverse. Amén. La otra cosa que yo veo que es, segunda cosa, ¿ok?, que yo creo que la incredulidad es terrible, compa, es porque la incredulidad nos guía a ser cobardes. La incredulidad, el no tener una fe sólida en Él, nos hace no tener la valentía de enfrentar lo que venga en esta vida. Y cuando digo lo que venga, es lo que venga: decepciones o la pérdida de un ser querido. Lo más terrible, para irme a un extremo, que Dios nos libre. Yo les he dicho siempre que Dios les libre, y yo admiro a las mujeres o a los padres que pierden hijos y su fe sigue firme, porque yo no me imagino un dolor más grande. Es un dolor enorme enterrar a tu padre o a tu madre. Es un dolor, los que ya hemos enterrado. Pero perder un hijo ni siquiera no sé, no quiero ni pensarlo. Pero en medio de cualquier situación, nuestra fe debería de ser tan sólida. Por eso yo les mencionaba siempre a todas las cristianas y cristianos que han enterrado a un bebé, a un hijo, mis respetos. La incredulidad, otro de los peligros que tiene, es que nos roba ese valor de poder seguir adelante en medio de la situación más terrible que sea. Nos hace cobardes para seguir adelante. Números 13, vaya conmigo a Números 13. Estamos en la misma historia, estamos usando la misma historia, ¿ok? Números 13, solo voy a leer 2 versos porque ustedes conocen la historia que estoy leyendo. Solo quiero hacer énfasis en 2 o 3 versículos. Números capítulo 13, y solo voy a leer verso 32 y 33. Números 13, 32 y 33 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, o sea, cualquier cosa. Y así les parecíamos a ellos. En pocas palabras, como buenos mexicanos decíamos, Alma, se les hizo así. Les dio mello. ¿Estaban grandes? Fueron, reconocieron la tierra, era buena tierra. ¿Y qué? ¿Nos van a dar en la torre? También grandes, son gigantes. O sea, nos veían para abajo, literalmente, y nosotros los veíamos para arriba. O sea, ¿cuándo la vamos a hacer, Joana? Nunca, never. Nos van a poner una arrastrada, una recia, no la vamos a armar, la falta de fe en Dios los llevó a que tuvieran, ¿qué? Miedo. Les dio Úrsula, les dio horror, les dio terror, les dio mello. ¿Quién decía? Les dio mello. ¿Quién decía eso? ¿Chiqui Drácula? Les dio mello. Mi punto es este: la incredulidad nos conduce a la cobardía. Cuando nuestra falta de fe está bien puesta donde debe estar, nos lleva a falta de valor, cuando no debería de ser así. Conocen la historia, ¿verdad? Los 12 espías, y de los 12, 10 dijeron que sí, era buena tierra, pero que había gigantes, que había pueblo que les iba a poner una arrastrada, que no iban a poder con ellos. Provocó pánico, ¿se recuerdan que ya leímos el pasaje? Provocó pánico en medio de la congregación, empezaron a quejarse,
Dice el pasaje que todos dijeron que todo el pueblo lloró aquella noche, dice Números 14. Dice, todo el pueblo lloró aquella noche, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Les dijo toda la multitud, ojalá y nos hayamos muerto allá en Egipto haciendo ladrillos. En serio, o en este desierto, ¿por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No sería mejor que nos fuéramos allá a hacer ladrillos otra vez y que nos dieran nuestras cebollitas y nuestros puerros y nuestra sopa de verduras? Aunque trajemos de sol a sol, no hay cohete. El miedo los llevó al error de quejarse. Y este miedo estaba fundamentado en su incredulidad. Cuando no le creemos verdaderamente a Dios, el temor llega a nuestras vidas y toca la puerta y nos quiere llenar de miedo y de terror. Ellos no creyeron. Después de todo lo que habían visto, ¿verdad? No creyeron que Dios podía darles la victoria sobre esas naciones de gigantes que habitaban la tierra. Interesantemente, 40 años después, Juan, ellos entran. Otra generación, porque toda esa generación recuerda que se murió. Ellos no entraron, solo Josué y Caleb, que son los que le creyeron a Dios. Ya entra la nueva generación y ellos les dan crán. Ellos sí llegan y conquistan todo, porque ellos decidieron creerle a Dios. Esta generación no se afirmó, su fe le falló y triste y desafortunadamente cayeron en el desierto. Habrá personas hoy en día que muchas veces no se afirman en Cristo Jesús por miedo. ¿Por miedo a qué? ¿Será que algunas veces, y yo hablo de mi parte, porque se acuerdan que yo no nací en cuna cristiana, yo me convertí al evangelio? Cuando me empezaban a invitar al evangelio, Gustavo, entre confianza, no sé si tú o mi compa tal vez identifique o Juan, pero los que venimos del mundo, nos se presentan el evangelio, empezamos a entenderlo y decimos, oh, it looks good, se ve bien. Pero me da miedo fallarle a Dios. ¿Y qué tal si no puedo? No quiero ser hipócrita. No quiero estar con un pie aquí y un pie allá. Estoy hablando cuando comencé en el evangelio. Yo decía, no, yo no voy a poder vivir la vida cristiana. O sea, la neta. O sea, la verdad, no puedo. Yo no creo poder ser cristiano. Esas eran mis palabras. Y me da miedo. Me da, I don't know, no quiero. Yo no creo, compa, que nací para ser cristiano. Es la neta. Esa era mi actitud y me daba miedo. El aventarme en fe a creer que Dios podría ser capaz de ayudarme, de guiarme, de darme la fuerza, de darme el poder de cada día. Y de que lo que yo no entendía, y esto es el asunto, brother, lo que yo no entendía era, solo me daba miedo a la entrada, pero no entendía la gracia, no entendía la misericordia, no entendía tantas estas cosas que son importantes de entender para uno poder empezar la vida cristiana. Solo había el concepto de donde me equivoque, Dios me vuela la cabeza y vámonos. A la primera que la riegue, Dios le ¡chac! Órale, vuela en la cabeza, ¡puf! Me desobedeciste, ¡juac! Entonces me daba miedo. Yo no la voy a hacer para cristiano jamás. Eso mejor aquí me quedo en Toy. Sí, para ir a hacer, no, mejor aquí me quedo. Porque no entendía el concepto de la gracia. No entendía el concepto de la salvación. No entendía el concepto que Dios sabe que somos, ¿qué? Carne. Que Dios sabe que podemos llegar a fallar, que fallamos, y que nos equivocamos. Y creemos que Dios nos va a juzgar como nosotros mismos nos juzgaríamos. Estamos lejos. Y esa es la ignorancia de cuando uno va empezando el evangelio. Y es lo que nos detenía, la ignorancia. Cuando vas creciendo en el evangelio te das cuenta que bendito sea su nombre. Él no nos juzga como nosotros nos juzgaríamos o como los demás nos juzgan. Él nos juzga con una justicia divina, perfecta, porque Él ve lo que los demás no pueden ver. Y Él ve lo que yo mismo no puedo ver muchas veces. Mis errores, mis faltas, mis dolencias, lo que está a la vuelta de la esquina, Dios lo sabe, lo que hay en el fondo de mi corazón. ¿Me explico? Pero el miedo desafortunadamente se fundamenta en esa incredulidad. Ellos no creían que Dios podía darles la victoria y decidían no mejor convertirse. La verdad es que este miedo o cobardía
se basa en la incredulidad. Yo creo que es un peligro. Otro peligro de la incredulidad es que nos hace cobardes. Por eso es importante tener una fe sólida y fundamentada en la verdad de ¿quién? De la palabra de Dios. En lo que Dios dice que es y no en lo que yo pienso que es. En lo que su palabra nos enseña y no en lo que alguien más me dijo que era. Amén. Un ejemplo más, número 3. Vayan conmigo a Números 16. Números 16, ya mero termino, me están viendo con ojos de hambre. Números 16, y hoy hay birria para que no salgan corriendo. La incredulidad nos conduce también a ser rebeldes en contra de Dios. Yo creo que es otra consecuencia. Voy a leer unos versos nada más, ¿ok? Números 16 del 1 al 3 dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis contra vosotros sobre la congregación de Jehová? Esa es la rebeldía de Coré. Voy a dejar que lean la historia toda en casa, pero quiero ir al verso 12 para cerrarla un poco. 12 al 14 del mismo capítulo 16. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoríes de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Esta historia es una historia de rebeldía, de un pueblo rebelde, porque no le creyeron a Dios. Se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Y las consecuencias, lean el capítulo completo en casa, si no conoce la historia. Pero mi punto es que la incredulidad conduce a la rebeldía en contra de Dios. Al no creer en sus promesas, muchos habitantes de Israel se rebelaron contra la autoridad de Moisés, pensando que ellos iban a poder liderar al pueblo y traerlos de regreso a Egipto. Es lo que ellos querían hacer. Nosotros no los vamos a llevar, Moisés no puede, pero nosotros vamos a ser ya sus guías y vamos a ir de regreso a Egipto. ¿Y qué es lo que pasó después? ¿Qué les pasa más adelante? Verso, ¿qué es? 28. Verso 28 al 30 y... Verso 28, de ahí donde estamos, Números 16, 28, ¿lo tienen? Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriese su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Unos se los quemó fuego, y a estos simple y sencillamente porque se le rebelaron a Moisés, se los tragó la tierra. Porque se rebelaron
en su incredulidad se rebelaron contra lo que Dios había dicho que iba a hacer. Ese es otro peligro de la incredulidad, que nos hace rebeldes. Nos hace rebeldes, desafortunadamente. Hay que aprender del pueblo de Israel. Mucha gente no cree en sus promesas, valoran más lo que el mundo les ofrece. Y al final eso es rebeldía contra Dios. Último punto y nos vamos. ¿Va? El último. Yo creo que la incredulidad también nos va, si no creemos en Él, si no le creemos en Dios, nos va a llevar a la condenación eterna. Hebreos 3. Vayan conmigo al libro de Hebreos, voy a terminar ahí. Hebreos capítulo 3. Y voy a leer del verso 12 en adelante. Hebreos capítulo 3, con este termino, ok, eso vamos a leerlo. Hebreos capítulo 3, verso 12 en adelante. Amén. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarnos del Dios vivo. Antes, anímense, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque nosotros, tú y yo, somos hechos participantes de Cristo, con tal que ¿qué? Retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Nuevamente, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Todo el problema, según nos lo resume la historia del pueblo de Israel, compa, es el no tener la fe suficiente en Dios. El no creerle lo suficiente para saber que en medio de todo y de lo que enfrentemos, nosotros podemos verdaderamente descansar y confiar en Él. A pesar de lo que la sociedad nos grite, de lo que la sociedad nos esté mostrando, a pesar de lo que mi familia esté pasando, lo que yo esté personalmente pasando, a pesar de lo que la iglesia esté pasando, a pesar de lo que sea, mi fe jamás debe de flaquear. Nunca. Todo el pueblo de Israel pereció en el desierto. Permítame, hermano, ya voy a cerrar. Déjeme cerrar. Todos perecieron en el desierto y les tomó 40 años. Le tomó 40 años para que una nueva generación naciera y tuviera la edad para ir a pelear. Porque la generación que miró las plagas en Egipto acabó no creyéndole a Dios después de haber visto tantos milagros. Lo más triste para nosotros sería que tú y yo, Carmen, hoy, después de tener fe en la cruz, en Cristo, que el Hijo de Dios vino a morir a la cruz del campo, primero vino y nació por obra del Espíritu Santo sin pecado. Un nacimiento virginal en el que Él es capaz de darnos salvación y vida eterna. Y nosotros hoy somos mejores que Tomás según las palabras de Cristo. Porque Jesús le dijo a Tomás: ¿tú crees porque me has visto? No. Bienaventurados los que creen en mí sin haberme visto.
Y tú y yo somos mejores que Tomás en ese sentido porque decidimos un día abrir nuestro corazón a Jesús sin haberle visto, solo por fe. No importa lo que venga a nuestras vidas, jamás deberíamos de dejar de creer en Él. Jamás. Porque eso es lo que nos va a poner un día en el cielo, en la nueva Jerusalén, disfrutando de la vida eterna. No por acciones o por palabras o por lo que sea, pero es la incredulidad terriblemente lo que hizo que el pueblo de Israel quedara antes de cruzar la tierra prometida. Es la incredulidad lo que no nos permite valorar las promesas de Dios. Es la incredulidad lo que nos conduce a ser cobardes para no seguir luchando. Es la incredulidad lo que nos hace no creerle a Dios y tengamos que luchar contra esta naturaleza pecaminosa de la cual nos enseñaba Artemio en esta mañana. Y es la misma incredulidad la que nos quiere evitar que lleguemos un día a la condenación eterna por no hacer a Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Eso jamás, compa. Nuestra fe no puede flaquear. Jamás debemos de dejar que nuestra fe en Él, venga lo que venga o pase lo que pase, nos aleje de Él. Que Dios y el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos enseñe, nos convenza, nos redarguya cada día para jamás alejarnos de Él. Porque en Él estamos seguros. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar.